Hola, Lene. Bueno, bienvenidos a todos. Pues vamos a sintonizarnos para que el tiempo nos rinda y pues sintonicemos con nuestros mentores y guías espirituales para darle la bienvenida a nuestro hermano Sergio Thyssen, de Río de Janeiro, médico espírita, cardiólogo, físico y conferenciante y un gran amigo de aquí de República Dominicana. Y vamos a pedir en esta tarde de hoy que su mensaje nos cale en nuestros corazones, nos pueda traer un aire fresco para que nos incentive a luchar y a buscar la difusión del mensaje espírita para todos nosotros. Que tu paz, que tu amor, Maestro Jesús, nos guíe en esta tarde de hoy y en especial a Sergio. Es así como empezamos esta labor de hoy. Adelante, Sergio. Muy bien, más una vez, mi gratitud por la oportunidad de estarmos juntos como hermanos, como amigos, compartiendo algunos aspectos de una frontera muy hermosa, que es la frontera de la espiritualidad con la medicina. Entonces, bienvenidos todos y me gustaría de empezar ah, buscando la idea cuanto a qué mundo es este. Nosotros comprendemos que el planeta Tierra no es un mundo de referencia en una galaxia o un sistema o mismo en el universo. Es una calidad de mundo, pero algo como un mundo muy retrasado del punto de vista moral, espiritual. Y entonces, cuando buscamos Emmanuel en el libro Rotero, hay un capítulo con el título ah, El gran educandario, una escuela para nosotros, la nuestra comprensión, una escuela primaria, ¿no? Pero muchos otros espíritus con quien tenemos alguna relación en las actividades mediúnicas, nos dicen cuánto el planeta Tierra y su humanidad es un mundo como un hospital de almas. Y claro que eso hace sentido porque desde que tenemos el desarrollo de la escrita, más o menos 5.500 años, siempre tuvimos como que problemas de salud, problemas médicos. Siempre en todas las culturas tenemos idea de terapeutas y pacientes. Entonces, esta es una característica de nosotros, un mundo de expiaciones y pruebas, ¿no? Pero en este contexto, multitudes de espíritus muy retrasados del punto de vista moral, y por supuesto, esto tiene una relación con el entendimiento de la medicina, que es la ciencia que busca ayudar a los sufrientes con miles y miles de distintos diagnósticos en medicina. Entonces, para que tengan una idea, hoy en día tenemos inúmeros problemas de salud física, biológica, pero también, claro, de salud mental. Entonces son endemias, pandemias, epidemias de todo tipo en todos los países de tiempos en tiempos. Entonces, por ejemplo, el cáncer es un problema mundial y tenemos, a pesar de tanto desarrollo de la oncología moderna, aún tenemos como que un crecimiento del número de casos de los más
distintos tipos de cáncer alrededor de toda la Tierra. Al mismo tiempo tenemos problemas cardiovasculares, el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, problemas como malaria, tuberculosis, problemas como el AIDS, la SIDA, problemas como influenza y tantos aspectos que son de origen viral, bacteriana y por otros microorganismos que encuentran una capacidad de desarrollo llevando a distintos aspectos de sufrimiento para la humanidad. Y también no podemos olvidar el drama mundial del trastorno de la ansiedad generalizada, la depresión que puede ser moderada o más severa, con el problema de la ideación suicida. Al mismo tiempo, tenemos como una especie de una epidemia de casos del trastorno del espectro del autismo, afectando niños y jóvenes en todo el mundo. Tenemos pequeños con TDAH, tenemos gente por todo lado con esquizofrenia, con problemas que son la dependencia química, no solo al alcohol y al tabaco, pero también dependencia relacionada a anfetaminas, a opioides, llevando inclusive a la muerte de muchas personas en todo el mundo. Por ejemplo, en el propio Brasil, en Estados Unidos de América, por causa del fentanil, como en Brasil el problema del crack. Todos estos aspectos son muy serios, claro, muy preocupantes y que muestran para nosotros una parte de los problemas médicos de la humanidad. Esto es una cosa. Pero una otra idea es la idea de que somos una humanidad enferma, porque tenemos una importante predisposición para en cualquier reencarnación, mismo con todo el progreso de la medicina moderna, estarmos todo el tiempo como profesionales de la salud, con distintas especialidades, por ejemplo, cuidando de niños, de jóvenes, de adultos, de viejos, con los más variados problemas, más o menos importantes, problemas congénitos, problemas adquiridos, problemas agudos, problemas crónicos, que en general llevan a contextos de sufrimiento. Y estas cosas son expiaciones de un modo general. Entonces, también es interesante que podamos refletir porque no hay dos personas como enfermos iguales. Tenemos mismos o semejantes diagnósticos, pero cada paciente es un paciente. Porque cada espíritu es un espíritu, cada alma es una alma, y cada uno tiene su historia. Y todo eso importa para una situación de enfermedad que cualquier uno puede tener en cualquier edad de su vida y en cualquier existencia. Difícilmente vamos a tener a alguien que no tenga una enfermedad más o menos importante en toda su tiempo de encarnación acá en la tierra. Entonces, es un caso particular, pero nosotros estamos como que notando, percibiendo un cambio de una forma de comprensión de la realidad. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a decir,
pacientes de todo tipo, ¿no? Y estamos mirando una comprensión distinta con un cambio de paradigma, un cambio de modelo para una comprensión de la realidad. Entonces, por todos estos milenios, estuvimos en el paradigma hasta hoy, que es un paradigma materialista, de tal manera que mismo hoy para mucha gente miramos una idea de que las enfermedades son solamente aspectos del cuerpo físico, ¿no? Porque la mayoría de los colegas en el área de la salud, de una manera general, solo comprende los aspectos que se pueden mirar con sus ojos. Y entonces es un modelo limitadísimo, que es un modelo de un paradigma, por lo tanto, materialista, cartesiano. Pero desde más o menos mitad del siglo XIX, estamos recibiendo misioneros que trabajan con ideas distintas. Y claro, no podemos dejar de valorar la actitud y la contribución excepcional, maravillosa de Allan Kardec y de los espíritus de la codificación, para que tengamos no solo para la medicina, pero para la vida humana en general, un cambio paradigmático que nos va brindando de la espiritualidad con una idea mejor de, por ejemplo, que tengamos una noción de quién de verdad nosotros somos. Y entonces, este paradigma, que es un paradigma espiritualista, está generando cambios extraordinarios, vamos a decir, en la arte de curar, que es la medicina. Entonces, queridos, estamos mirando cambios sucesivos en una dirección más abrangente, que va a ser definitiva en términos de lo que nos importa estudiar y conocer. Para que tengamos una idea, espiritualidad y medicina es como que una frontera nueva que prácticamente todas las escuelas médicas, al menos las más importantes, estudian en términos de los estudiantes de medicina y de los médicos, ya, vamos a decir, trabajando como médicos en la comunidad. De tal manera que hay una formación, una valoración para que tengamos más y más profesionales de esta área capacitados para cambios extraordinarios en sus abordajes médicas de un modo general. Entonces, queridos, es un tema más o menos nuevo para mucha gente. Hay colegas médicos que aún no estudian o no valorizan o valoran tanto esta nueva frontera, pero es una cuestión más o menos como que de tiempo. Entonces, acá en la Tierra, que es nuestro mundo, tenemos miles y miles de diagnósticos distintos en medicina. Y tenemos como que no solo millones, pero 1.000 millones de enfermos en todo el mundo. Y otro aspecto, que es un aspecto que nosotros espiritistas podemos conocer de cerca, que es la idea de un mundo espiritual. Entonces, si buscamos otro libro que es de Emmanuel, no es el mismo libro, que se llama Rotero,
Emmanuel nos enseña que tenemos acá 8.000 millones de encarnados, 14.000 millones de desencarnados. Es una estadística más o menos aproximada, pero moderna, actual. Y nosotros cuando hablamos de medicina, pensamos en el mundo material por causa, claro, de los enfermos encarnados. Pero como médicos espíritas o espiritualistas, conociendo esta realidad, nosotros también debemos nos preocupar, porque del otro lado de la vida y el más allá, nosotros tenemos en la mayoría de los desencarnados espíritus enfermos. De tal manera que es una cuestión para valorarmos, porque, por ejemplo, más do que una medicina espiritualizada, una medicina entonces espiritista, espírita, nosotros trabajamos en la área de la mediunidad, siempre buscando una ayuda por una mejor comprensión de cada enfermo con su patología médica, sea el cáncer, sea una enfermedad cardiovascular, sea un problema como malaria o tuberculosis, sea un problema, vamos a decir, de epilepsia o un tumor cerebral o cosas de este tipo. Siempre que estos casos llegan, no solo más en el centro espírita para el atendimiento fraternal y después de él para la reunión mediúnica. ¿Por qué? Porque siempre el paciente de hoy sufre más o menos por causa de una enfermedad, porque todas las enfermedades son efectos de nuestros errores en vidas pasadas. De tal manera que cuando nos llega un caso más serio, más dramático, por ejemplo, un niño con un autismo nivel 3, con un sufrimiento inmenso, llevamos el caso para la reunión mediúnica. Y entonces hay todo un contexto personal, individual, de este paciente, que los medios que están componiendo un equipo mediúnica para este tipo de abordaje, empiezan a mirar vidas anteriores de este paciente, sea él hoy un niño o mismo un joven o un adulto. De tal manera que enfermedad, estamos comprendiendo mejor ahora, mirando estas cosas de cerca, enfermedad es un efecto y las causas están en el pasado, en el pretérito, en el mundo espiritual. De tal manera que hay más otro aspecto. No vamos en una reunión mediúnica solamente para una curiosidad, para estarmos mejor buscando una comprensión de los orígenes de los problemas médicos, de las patologías humanas, pero buscamos ayuda para los desencarnados sufrientes que se quedaron muchas veces por décadas, por siglos o por milenios en el más allá, reencarnando o no en estos periodos de tiempo, pero en el mundo espiritual, que es el mundo causal, ellos están completamente necesitados, sufriendo las consecuencias de las transgresiones a la ley de Dios, hechas
en el pasado por los pacientes de la actualidad. Entonces, queridos, cuando buscamos por causa de los fluidos vitales de los compañeros, componentes de un equipo mediúnica seria, como nos decía Kardec, nosotros podemos cuidar de 10, 800 espíritus en un encuentro espírita, en una reunión mediúnica, porque ellos todos fueran percibidos por medios muy experientes que tienen sus vivencias mediúnicas. De tal manera que nosotros, una vez como que cuidando de cada caso, abriendo uno, después otro, nosotros solo cerramos el atendimiento cuando todo el contexto que fue descrito por los medios tenga sido debidamente ayudado, con los rescates, con los beneficios fluídicos de sus periespíritus, dañados por consecuencias de los errores del paciente de hoy, actuando en vidas pasadas en condiciones de más retraso moral, transgredindo las leyes de Dios, causando la muerte por causa de guerras, por causa de agresividad, de violencia, porque tuvimos inúmeras guerras en los siglos pasados. Entonces, queridos, hay una cosa hermosa que es la posibilidad de una medicina nueva, de una medicina que va como que buscando la utilización de aspectos de esclarecimiento, aclaramiento, cuanto a los desencarnados que están sufriendo. Ellos que están como que en las tinieblas, en el umbral inferior, o mismo a veces en las zonas abismales, son amorosamente valorados, rescatados. Nosotros cuidamos de todos ellos con como que herramientas de caridad, que son herramientas del grupo encarnado, pero claro, son herramientas conjuntamente de inúmeros benefactores que siempre están con nosotros para que sus cuidados, con sus recursos, puedan estar como que ayudando a la recuperación de tantos hermanos enfermos al mismo tiempo. Y después ellos van siendo conducidos a esferas, cortezas de luz, de confort moral, físico, espiritual, vamos a decir, en el umbral superior, como en nuestro hogar, del cual nos hablaba André Luis. Entonces, queridos, hay ahí como que toda una ciencia que es una ciencia médica, es una ciencia espírita, porque ciencia espírita tiene a ver con la mediunidad. Y estamos, cuando considerando esta relación de causa y efecto, acción y reacción, cuando estudiamos las enfermedades de todo tipo, buscando sus orígenes, encontramos dramas y espíritus en condiciones de una necesidad de ayuda impresionante. Y hay vínculos fluídicos entre estos espíritus
y los pacientes de hoy. Y cuando nosotros ayudamos a ellos, estos vínculos fluídicos se van diluyendo, se deshaciendo, de tal manera que va a haber una verdadera libertación del paciente cuanto a espíritus y algunos de ellos deseando una venganza, por ejemplo. Muchos de ellos, otros no, pero es un peso kármico que lleva a problemas en la salud de las personas. De tal manera que es como que algo que hoy es una rutina de trabajo de muchos grupos. Y en el futuro estas cosas van siendo cada vez más bien estudiadas. Entonces, podemos nos limitar a aspectos que son de espiritualidad y medicina, de tal manera que hay una invitación para todos los médicos para que estudien esta realidad. Y yo decía que colegas médicos que no se dedican a la espiritualidad en sus prácticas profesionales están hoy retrasados, porque o no estudiaron o desconocen completamente, o mismo hay algunos que conocen, pero por limitaciones personales no trabajan estas cosas con sus pacientes y con los familiares de los pacientes. Entonces, este es un nuevo momento de la historia de la medicina. Para que tenga una idea, si cualquier uno de ustedes, buscando un sitio en la internet, que es el sitio más importante que tenemos en ciencia médica de todo el mundo, que tiene a ver con NIH, National Institute of Health, en Estados Unidos de América. Este sitio, dentro del NIH, se llama PubMed, de publicaciones en medicina. Si yo, por ejemplo, pongo en el espacio de búsqueda una palabra, por ejemplo, espiritualidad, como es un sitio de medicina, y yo pongo espiritualidad, yo tengo 70.000 artículos científicos para estudiar en la frontera, que es nuestro tema hoy, espiritualidad y medicina. Y lo más hermoso, lindo, es que son contribuciones de colegas médicos con equipos de hospitales, de pesquisa, de universidades, de diversos países del mundo. Son grupos de colegas constituidos por ellos hace algunos años, pero claro, hay un crecimiento que es un crecimiento como que exponencial en los últimos años, porque fue y está siendo en estos últimos años que está habiendo este cambio para mejor, para que tengamos como que una prevalencia del nuevo paradigma para todo el planeta Tierra, paradigma, modelo en una medicina espiritualizada. Cuando decíamos sobre mediunidad, como por ejemplo los pases magnéticos, que es el mejor complemento de la reunión mediúnica de desobsesión, cuando trabajamos, por ejemplo, el agua magnetizada, las imposiciones de manos, estamos trabajando una medicina espírita, pero algo mucho más conocido hasta hoy, claro, es una medicina espiritualizada, porque el aspecto de espiritualidad es más genérico.
y está hoy en día en todo el mundo. Para que tenga una otra noción, hay una especialidad de algunos pocos colegas, si comparamos con millones de ellos numéricamente en todo el mundo. Psico-neuro-inmunoendocrinología. ¿Qué pasa? Claro, el propio nombre nos ayuda a una idea de que algo que tiene a ver con el psiquismo, la mente humana, el alma inmortal, sea una visión más correcta de la idea de la psique humana, pero una idea del espíritu del paciente, su relación con el sistema nervioso central, el cerebro humano, psico-neuro, inmuno por causa del sistema inmunológico, que es el sistema de defensa contra virus, bacterias, fungos, hongos y protozoarios, que están en la base de todas las enfermedades infecciosas, pero también de las glándulas endócrinas, psico-neuro-inmunoendocrinología. Entonces es una especialidad como que pionera, porque integra aspectos de la naturaleza del cuerpo físico, pero más de la naturaleza del hombre, que ahora nosotros conocemos mejor, porque no somos cuerpos físicos. Cuerpo físico es una ropa, ¿no es verdad? De tal manera que el enfermo es el paciente, es su alma, su espíritu, que cambió dañando el perispíritu, y con el perispíritu dañado, llegando a una nueva reencarnación, puede tener una enfermedad que sea congénita, que sea en la niñez, que sea para los cuidados de los pediatras, y así por delante, de tal manera que puede ser a cualquier época, a cualquier década de la vida de los reencarnados. Entonces, todos los problemas están en el perispíritu, porque es el perispíritu que recibe los aspectos psíquicos de los errores, de los mal hechos, de vidas y vidas al curso de milenios. Y entonces, en el periodo de la erraticidad, no tuvimos tiempo para una sanación de estos procesos entre una vida y otra. Entonces, creamos para nosotros mismos un acúmulo de problemas morales, espirituales, y los efectos están acá, en cada uno de nosotros. No podemos olvidar también, hermanos, que mismo aquellos que están viviendo acá una encarnación en cualquier época de sus vidas actuales, que pueden tener una buena salud física, con o sin una buena salud mental, espiritual, aún tiene sus perispíritus dañados, enfermos, muchas veces con problemas más serios do que aquellos que ahora ya están enfermos. Pero sus enfermedades van a ocurrir más adelante, si de hoy hasta este futuro no van como que cumpliendo aspectos de sanación moral, de cambio de sus condiciones, de pensamientos, sentimientos, elecciones, de tal manera que hay ahí cosas muy simples
pero a veces algunas cosas un poquito más complejas. Una otra idea es entonces la idea de la espiritualidad. Si yo voy, por ejemplo, para el PubMed y yo busco, por ejemplo, una otra palabra de búsqueda, por ejemplo, compasión. Mire vos, compasión y medicina, sí, tenemos 20.000 artículos por médicos de todo el mundo, trabajando los efectos buenos en sentido de la sanación o de un menor o menos sufrimiento por causa de cambios de cada uno de los hijos de Dios, de pacientes, de personas, en términos de tornar en sí más compasivos. Entonces, por ejemplo, el perdón, ¿no es verdad? Nosotros, si usemos perdón en el sitio de búsqueda del PubMed, tenemos 15.000 artículos para estudiarnos. El efecto saludar del perdón en la medicina, sea en términos de una medicina de prevención o en otros términos, medicina preventiva, sea de medicina curativa. Y todos los dos aspectos son esenciales. ¿No es verdad? Entonces, tenemos un paradigma que es el paradigma nuevo, después de milenios con el paradigma materialista. Es un paradigma que también podemos llamar de mente, cuerpo, espíritu, materia, la relación entre los dos aspectos. De tal manera que ahora sabemos que nosotros no somos cuerpos. Es claro que los médicos desde siempre dedícanse a ayudar a los enfermos de un modo general con los subsidios, con las herramientas, con las posibilidades de cada época de la historia de la humanidad para la disminución de este sufrimiento. Pero estamos viviendo otros tiempos. Y para el futuro, nosotros vamos a vivir un tiempo mucho mejor que este de hoy, porque vamos mirando toda una progresión, vamos mirando inúmeros aspectos que van valorando el esencial. Curiosamente, para que tenga una otra idea, todos ustedes, y Fernando conoce mucho mejor, resonancia nuclear magnética y otros métodos de imagen para diagnósticos en medicina. Pero, por ejemplo, resonancia nuclear magnética funcional es algo muy hermoso que nos ayuda inmensamente, como otros métodos también, pero este en particular, porque podemos mirar el cerebro, podemos mirar como que colores distintas y luminosidad en áreas cerebrales distintas, cuando nosotros estamos viviendo una experiencia personal. Entonces, el perdón, cuando estamos sugiriendo al paciente que piense y sienta el perdón por causa de sus vivencias de que se recuerdan, el cerebro cambia. Este cerebro cambiando despierta, desencadena como que una liberación de neurotransmisores, de una neuroquímica cerebral. Y estos, cada uno en su particular,
hay un grupo pequeño de ellos son protectores de las células, de los tejidos, de los órganos y de los sistemas orgánicos. De tal manera que hoy se puede mirar como que vínculos entre métodos de imagen y sugerencias de médicos y terapeutas para el ejercicio de aspectos morales de la vida humana, que los médicos más materialistas no valoran hasta hoy. Pero hay esta tendencia, y es una tendencia absolutamente definitiva. No se puede más volver para atrás. Y claro, esto todo se debe a todo el avance del pensamiento humano, a el adelantamiento de la ciencia de un modo general. Ciencia médica, pero ciencia que envuelve, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría y otras, pero una ciencia más importante está por detrás de todo, que se llama espiritualidad. Para que tenga una otra idea, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos compartiendo estas experiencias, pensando en resonancia nuclear magnética, nosotros, por ejemplo, cuando la gente reencarna, nosotros somos nuestras almas, nuestros espíritus, pero tenemos todos, claro, un periespíritu que es complejo en su estructura, pero tiene el cuerpo astral, que tiene como que una figura humana, del modelo organizador de la biología, que es el perispíritu. Entonces, todos en este mundo que es un inmenso hospital, tiene estos daños por errores muy serios de vidas anteriores. Pero hoy la resonancia nuclear magnética solo examina el cuerpo biológico, pero en algunas décadas más, nosotros vamos a tener, Fernando y amigos, resonancia nuclear magnética que va a tener una sensibilidad, una acuidad para examinar el periespíritu. No solo para el periespíritu de adultos, porque miren el valor, la importancia. Por ejemplo, pediatras, como una rutina para todo el mundo. Todos los niños con 5 años van a pasar por una resonancia que puede mirar el perispíritu. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a ver? Caso a caso, en cualquier sitio del mundo, en cualquier país que tenga este tipo de equipaje, nosotros, o de dispositivo técnico, desarrollado pela física de la materia condensada, enfim, a ideia de mirar o perispírito. E quando, casi sempre, vamos diagnosticar transtornos periespirituales, antes que la enfermedad venga para el cuerpo físico, dañando también el cuerpo físico, sea el diabetes, sea la hipertensión, sea un reumatismo, una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, sea, por ejemplo, una mala formación vascular encefálica. Todo eso nosotros vamos mirando el territorio causal, que es el perispíritu. ¿Qué vamos a hacer? Terapias, abordajes propias, por ejemplo, el magnetismo de cura,
que los magnetizadores desde Mesmer, otros contemporáneos de Kardec, León Denis y tantos otros, como que nos enseñan como recursos de fluidoterapia en la casa espírita. Entonces, de un modo genérico, todos los daños perispiríticos van a ser como que revertidos o va a haber una búsqueda por su reversión antes del perjuicio cuanto al cuerpo físico. Miren qué maravilla que vamos a tener, porque, claro, aún es una medicina de fuera para adentro. No es aún lo más importante, pero va a evitar, va a ser una medicina preventiva que todos ustedes van como que conocer en el futuro. Pero más importante do que una idea de que los pases magnéticos, recursos otros, van a ser una medicina más preventiva de la historia de la humanidad. La más preventiva de todas no es esta, es el cambio moral, espiritual. Es la evangelización de la criatura. Es la sustitución de las viciaciones como el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la ingratitud, la indiferencia, que es algo que está en todos y en toda parte. De tal manera que el cambio fundamental es de dentro para afuera. Esta es la verdadera medicina con Jesús. Jesús, ¿no? Curó cientos, tal vez miles de espíritus y también de encarnados en las multitudes que visitaba de tiempos y tiempos. Pero cuando nos decía sobre el perdón, la compasión, sobre la vigilancia, la oración, este es como que Jesús como médico, con su medicina curativa, pero también con su medicina preventiva. Entonces, queridos, qué bueno que tenemos como que una posibilidad como la de hoy, de estarmos como que juntos, ¿no? Por un método de vínculo entre nosotros para estarmos con semillas de luz médica, espírita, en nuestras manos, como que compartiendo estos aspectos para nuevas reflexiones, reuniones en nuestro futuro. Entonces, queridos, por ahora muchas gracias y yo voy buscando el nuestro querido Fernando para que pueda arreglar todo, para que pueda mirar si hay alguna inquietud de parte de cualquier uno de ustedes. Sí, gracias, Sergio. Fabuloso. No sé si en el área de texto nadie me ha puesto, pero pueden levantar la mano. Yo, mientras tanto, ellos levantan la mano, quiero preguntarte, porque hay el problema de autismo, los problemas del neurodesarrollo del cerebro, están dando muchos, es una vivencia penosa para muchas familias en la actualidad, con los niños de menos pequeños. El hecho es que quería saber, bajo tu experiencia, qué fondo espiritual tienen este grupo de... Sé que es difícil particularizar, pero en sentido general, ¿qué peculiaridad tienen esos niños en su pasado? Muy bien, Fernando. Nosotros hace muchos años, por causa de que el trastorno del espectro del autismo es una otra exponencial
del punto de vista numérico en todo el mundo. No hay país sin casos frecuentes de autismo. Claro que hay en algunos más que otros, que es una cosa natural siempre. Pero una idea es enfermedad, trastorno, es efecto. De tal manera que las causas son, yo puedo decir, siempre espirituales. De tal manera que cuando mismo espirituales no podemos alcanzar sus orígenes en la encarnación actual, están en reencarnaciones pretéritas. Entonces, en la experiencia de un grupo de trabajo, con medios, donde sea, donde estamos con ellos trabajando, hay una tendencia de encontrarnos como que conflictos, guerras, muy sencillas que conocemos en la historia de la humanidad. De tal manera que pacientes de hoy son espíritus, y no es solo el caso del autismo. Pacientes de hoy son aquellos que están muy compromisados con cosas que hicieran de mal para mucha gente, de una forma muy clara, muy bien definida por la evidencia de los medios en nuestros equipos. Entonces, estamos recordando hoy con ustedes que tenemos 5.500 años de historia escrita de la humanidad acá en la Tierra y jamás tuvimos 100 años de paz. Esto es una tragedia. ¿Y dónde están las consecuencias de los ejércitos, de los comandos, de los que estuvieran como que generando violencia y muerte en todos los sitios, como tuvimos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra, Camboya, Vietnam, invasión de Irak, invasión de Afganistán? Las causas están ahí. De tal manera que otro aspecto, esclavitud, tuvimos muchísimos dramas involucrando contextos familiares. ¿Cuánta gente sufrió en las manos de los hombres blancos en la colonización europea en relación al continente africano? ¿Qué se pasó en países iberoamericanos como en Brasil? Por 300 años, violencia y otros aspectos, más o menos como que severos, graves. Y muchas veces colectivos, generando sufrimiento para mucha gente en poco tiempo. Entonces, en nuestra experiencia, es una cosa muy frecuente. Pacientes de hoy, como que llenos de vínculos con espíritus desencarnados, en condiciones de vida espiritual muy sufridas, esperando providencias del altiplano, pero también de nosotros. Y lo más interesante, Fernando, como te decía otro día, cuando cuidamos de estos espíritus, con todo el amor que tenemos, el amor posible para nosotros en las nuestras condiciones aún de imperfecciones,
hay cambio del paciente para mejor, mejorando los desencarnados, sufriendo las consecuencias de los errores y horrores de nuestra historia. Ellos, pacientes, se van mejorando siempre. Unos más, otros menos. Claro que para cada caso hay como que una cebolla. Tenemos muchas vidas, muchas camas, muchas esferas, de tal manera que a veces tenemos que cuidar 1, 2, 3, 4 veces del mismo pacientes en reuniones mediúnicas distintas, porque quien llevó a sufrimiento en los últimos 100 años, llevó hace más tiempo, mucho más. Entonces, Fernando, yo te podría sugerir, cuando quieras, que podamos para países de habla hispánica, pero con bases en República Dominicana, hablarmos sobre autismo. Un seminario con unos aspectos teóricos, pero envolviendo aspectos de espiritualidad, de una medicina espírita, de una medicina con valores espirituales para los terapeutas de áreas distintas para que puedan conocer estas cosas. Sí, sí, gracias, Sergio. Fabiano levantó la mano, me parece. Adelante, Fabiano. Fernando, soy yo y Alene. Yo quería preguntar lo que las pregunta. La relación de las enfermedades hereditarias con el espiritismo, con la espiritualidad. Muy bien. Buenas noches. Entonces, las enfermedades hereditarias son aquellas que, vamos a decir, pasan de una generación para las generaciones futuras. No es que todos tengan que vivir algo de sus abuelos o de sus padres, del punto de vista genético. Pero es claro que cuando hay una tendencia en familia, que es una tendencia de una enfermedad típica, que ya llevó a sufrimiento de algunos integrantes de una misma familia, espíritus que cuidan de la reencarnación, de espíritus de todo el mundo. Si hay alguno con una necesidad de tener una enfermedad que una pareja esté en condiciones de generar en su descendente, este espíritu va a ser elegido para estar ahí como hijo de la pareja. Y no es el contrario. ¿Comprendes? Entonces, es una característica momentánea por siglos de un grupo familiar. Entonces, ¿dónde están los espíritus que tienen a ver con aspectos kármicos relacionados a esta enfermedad genética? Van a estar ahí, veniendo de otras partes del mundo para que el progreso expiatorio pueda ocurrir. ¿Se quedó claro? Sí, gracias. De nada. Jorge, adelante. Gracias, Fernando, muchas gracias. Quería darle las gracias a Sergio, tan lindas palabras con todos nosotros hoy. Tengo una pregunta, pero antes quería sugerir un libro que mientras lo escuchaba,
me llegó a la mente un libro que ilustra muy bien toda esta gran ponencia de Sergio. Es un libro de Amalia Domingo Soler, se llama Hechos que Prueban, que trae casos de vicisitudes muy puntuales, donde explica muy bien los espíritus que la apoyaban en su trabajo acerca de las relaciones de estos casos con las vidas pasadas. Sergio habló muy bien estas cosas. La pregunta un poco compleja, pero a ver si me doy a entender. 5.500 años de historia escrita, como nos dijo Sergio. Sabemos que en los medios espíritas se habla mucho de transición planetaria. Ante todas estas causas que nos mencionaba Sergio, como la ingratitud, el orgullo, la indiferencia, el egoísmo, que están tan vigentes aún todavía, no sé si le parece, como a mí, que apenas a 166 años de que Kardec encendió la luz que dio inicio al espiritismo, o sea, este futuro que nos hablaste, Sergio, a mi parecer un poco lejano ante esta proximidad del inicio del espiritismo. No sé si me ha entendido la pregunta. Muchas gracias. Jorge, no comprendí lo que ha dicho por último. ¿Cuál es la cuestión? Por favor. Sí, o sea, esta transición de la que hablamos en los medios espíritas, que parece muy cercana, pero visto que las causas de todas estas manifestaciones de salud, todas estas vicisitudes que se viven, que todas estas causas están tan vigentes hoy en día. Entonces, apenas teniendo el espiritismo 166 años de inicio, no sé si le parece como a mí que este futuro no es tan, o sea, este futuro brillante que nos hablaste no es tan próximo, tan cercano. Gracias. La idea de transición planetaria es una idea de Kardec, es una idea espírita, y yo les invito a una relectura del capítulo 18 del libro La Génesis de la codificación. Entonces ahí empezamos a mirar una idea de la transición. Pero nosotros espiritistas somos muy pocos, y nosotros también tenemos muchas dificultades morales. Pero en este mundo tenemos condiciones aún de mucho retraso. Entonces, transición es una cosa que está como que empezando. De tal manera que, como en el capítulo 18, hay una idea de que espíritus que hasta hoy están promoviendo el mal esencial, por ejemplo, con las guerras, se van para afuera. Muchos miles, millones ya están saliendo hace décadas y décadas. Al mismo tiempo, espíritus mejores están reencarnando porque son invitados por Jesús para que puedan traer su amor, su luminosidad moral y espiritual, su experiencia de vivir las virtudes, para que otros las puedan vivir a ejemplo de ellos. De tal manera que es un proceso de transición. Pero si tenemos una idea de que 14.000 millones de desencarnados, en la mayoría están
en las regiones de tinieblas y abismales, no vamos a tener que ver un cambio en poco tiempo. Aún tenemos que vivir muchos problemas acá, generados por ellos, como estamos mirando hoy en todo el mundo, sea en África, sea en Ucrania, sea en Haití, por ejemplo, sea en Brasil, en muchos sitios de acá no, porque estoy en Punta Cana, pero en Brasil, de tal manera que es un proceso muy devagar, pero inevitable. Y aquellos que se van no vuelvan tan cedo, tan temprano. Entonces hay que tener paciencia, resignación, aceptación, pero lo más importante, cada uno su contribución en favor de un mundo mejor y más feliz. En sí mismo, en su grupo familiar, en la sociedad donde vive, para que más adelante los mejores efectos estén siendo percibidos, palpables, cosa que muchas veces aún no conseguimos. Hay muchas cosas ahí. Gracias, Sergio, Jorge. sí, Sergio, tengo una pregunta de Peggy de Venezuela. Ella está estudiando la doctrina espírita. Ella pregunta si hay una relación entre el niño autista y sus padres. Siempre hay. Siempre hay. Porque los papeles de madre y padre de cada enfermo, sea cual sea el trastorno, como el caso del autismo, siempre hay una relación. De tal manera que, por ejemplo, es frecuente que por eso algo más de estos tiempos do que antes, porque tuvimos que esperar el desarrollo moral de muchos hombres y mujeres, espiritualmente hablando, que se fueron constituyendo parejas para que sus hijos fueran recibidos por ellos de tal manera que con un acuerdo, por ejemplo, a la noche, benefactores llegan a la pareja desdoblada en sueño y trabajan la idea de que hay necesidad de muchos espíritus renacer por parejas que tengan ya una capacidad de amar, de cuidar, y no son todos que la tienen hoy. Entonces, por eso, más ahora que antes, porque tuvimos que esperar este desarrollo moral de las parejas, especialmente de las madres. Y entonces ellos dicen, hay espíritus, a veces más de uno, hay un espíritu que tiene a ver con ustedes de sus vidas pasadas. Y él está necesitando de un hogar donde van a tener el respectivo amor para poder quedar en sí como que contentos, desarrollados, libres de problemas antiguos que tienen a ver con ustedes también. Y entonces hay una consulta. En la mayoría de los casos, las parejas afirman positivamente. Entonces no es una imposición, es un acuerdo, una invitación de caridad, de amor, de fraternidad, que muchas veces son solo madres y padres que puedan hacer este
acogimiento para estos espíritus. Entonces, siempre hay una relación. Hay especialistas, expertos, que aún comprenden o buscan una idea de que autismo tiene a ver con el cerebro, con cosas más sugeridas de aspectos causales, pero no son. Entonces, hay gente que piensa que el autismo puede ser una cosa genética, con una base genética. Puede haber una contribución genética, pero el origen es siempre espiritual. Pero es una ciencia, por eso una idea de que en el futuro, en algún mes de este nuevo semestre, podamos estar hablando mejor y con más profundidad sobre este tema. Sí, pues quedamos con ese plan de que en un futuro vamos a desarrollar una forma de divulgar el espiritismo, un encuentro, un taller sobre autismo, invitando a todos los involucrados, espíritas y no espíritas, en el apoyo a esos niños así especiales. Bien, Sergio, nos resta darte las gracias y darle las gracias a la espiritualidad mayor que nos dio esta oportunidad de estar contigo y de compartir estos conocimientos y estas experiencias. Gracias, Sergio. Muy bien, Fernando. Yo que agradezco, es un placer ter estado con ustedes por estos minutos. Que Dios bendiga a todos y que podamos estar juntos de alguna forma lo más temprano posible. Buenas noches, queridos amigos de Dominicana, de Venezuela y de todos los países que están representados acá por ustedes. Gracias, Sergio, igualmente. Muchas gracias, doctor Thyssen. Bienvenido a nuestro país. Que tenga un excelente estadía. Muchas gracias por sus esclarecimientos. Gracias a ustedes, queridos. Y mucha felicidad a Luisa. Muy bien. Gracias. Sergio, ¿estás en Punta Cana ahorita? Entendí. Estoy. Estamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De nada, querida. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. A todos, Venga, muchas feliz gracias, día para la Sergio. clase siguiente. Buenas noches. Chao, Fernando. Chao. Chao, chao. Abrazo a tu esposa y a todos tus hijos. Bye. Sí. Chao, queridos. Después hablamos al respecto de las reuniones mensuales. Como Sí. quieran. A tu disposición siempre. Gracias, gracias. Muy amable. Bien. Gracias. Pues voy a cenar, que debe estar esperando la familia. Bien.